Dice, vamos a leer unos cuantos versículos. A partir del versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esta historia que está narrada en estos versículos es un resumen de la vida del pueblo de Israel durante un periodo de casi 400 años. El libro de Jueces nos narra la historia del pueblo de Israel cuando estaban apenas empezando, por decir, se asentaron en la tierra prometida y estaban comenzando a vivir. Estaban empezando, digámoslo así, ¿verdad?, a aclimatarse en la tierra prometida. Pero sucedieron muchas cosas, muchos factores que se sumaron y que vinieron a provocar una decadencia espiritual. El libro de los Jueces es un libro de una transición. Cuando ellos venían en el desierto bajo el liderazgo de Moisés, y después cambia, ¿verdad? Moisés muere, ellos entran siguiendo a Josué y se establecen en la tierra prometida, y ya no están más juntos. En el desierto todas las tribus estaban reunidas alrededor del tabernáculo. Cuando llegaron a la tierra prometida, cada tribu se fue a su territorio. Después de la conquista, cada tribu se estableció en su territorio, muy lejos, muy separados unos de otros. La constante en este periodo fue que ninguna de las tribus cumplió a cabalidad el mandamiento que Dios les había dado. Dios les dijo que exterminaran a todos los habitantes de la tierra prometida, que los destruyeran a todos. Hay mucha gente que tiene conflicto con esto, porque dicen: ¿cómo puede ser posible que Dios, siendo un Dios de amor, siendo un Dios bueno, ordenó que masacraran a todo ese pueblo? Bueno, tendríamos que ir a Génesis, cuando Dios le dice a Abraham: tu descendencia va a vivir en cautiverio durante 400 años en Egipto. Dice, y la razón, Dios le dice a Abraham, la razón es que yo le voy a dar esos 400 años, se los voy a dar de oportunidad, se los voy a dar chance pues a los habitantes de Canaán, a los amorreos, para que se arrepientan. Y los amorreos, los habitantes de Canaán, tuvieron 400 años, tuvieron un periodo de gracia de 400 años para arrepentirse. ¿Y qué cree? No se arrepintieron. Eran pueblos, eran tribus que adoraban a dioses paganos, a demonios. Y la adoración de demonios lleva implícita el culto a los demonios. En las religiones antiguas, en las religiones paganas, era un culto muy sanguinario. Era un culto que llevaba implícita la muerte.
La manera como esos dioses reclamaban adoración era a través del derramamiento de sangre. Era matando a personas inocentes, y también en muchas ocasiones algunos de esos dioses reclamaban sacrificios de bebés, de niños recién nacidos. Entonces, las naciones que vivían ahí en Canaán eran pueblos sanguinarios, eran pueblos que ya habían perdido todo sentido de humanidad, eran pueblos que practicaban el canibalismo, que tenían muchas prácticas inhumanas. Y hay tratados internacionales en la actualidad en donde está contemplada la pena de muerte en muchos países. En nuestro país, en México, no existe la pena de muerte. Existe solamente en la teoría, ¿verdad? En algunos casos muy rebuscados. Pero hay países, por ejemplo en Estados Unidos o en los países de Medio Oriente, en donde sí existe la pena de muerte, en donde las leyes contemplan que cuando una persona asesina a otros de una manera premeditada, sin tener ningún tipo de remordimientos, se considera que esa persona ha cruzado el límite de la humanidad. Ya no es capaz de regenerarse ni de reformarse en ninguna institución, con ningún método, y entonces esa persona ya no es apta para convivir, porque se vuelve un peligro, una amenaza, y entonces esa persona es sentenciada a la pena de muerte. En la actualidad, ¿verdad? Los famosos derechos humanos han pugnado por quitar la pena de muerte en muchos lugares, pero Dios estableció en su palabra que hay un límite, que cuando la persona cruza ese límite ya no puede volver atrás, ya no puede volver a ser una persona normal en su estado mental. Y Dios estableció en sus leyes que la vida de un ser humano es tan valiosa que lo único que puede pagar cuando una persona asesina a otra, la única manera como lo puede pagar es con su propia vida. Eso quedó establecido en la ley de Moisés. Pero los seres humanos tenemos la tendencia a creer que somos más buenos que Dios, y entonces las leyes dicen: no, si una persona asesinó a otro, bueno, vamos a darle 40 años de cárcel o 30 años de cárcel y se puede reformar. Y eso no es verdad. Cuando ya una persona pierde el sentido de la humanidad, eso fue lo que sucedió en las tribus de Canaán. Hace unos años se volvió muy famoso un grupo radical islámico que se llamó ISIS. Tal vez usted se acuerda que fue muy mencionado en las noticias y le dio la vuelta al mundo las noticias de que el grupo terrorista ISIS invadían. Mire, el Islam tiene dos ramas y unos creen algunas cosas diferentes de los otros, pero hay una rama del Islam que es muy violenta, muy sangrienta. De ahí se formó el grupo ISIS. Y esos grupos lo que hacían era que invadían las aldeas del otro grupo en la noche y asesinaban a hombres, ancianos, a niños. Tomaban a las mujeres embarazadas y les abrían el vientre, les sacaban al bebé y lo quemaban delante de su mamá, delante de los padres. Y a las mujeres abusaban, a las mujeres. Eran realmente unos monstruos inhumanos. Y todas las personas, si usted recuerda, en las redes sociales hubo muchas manifestaciones que decían: se deberían de reunir los países más poderosos del mundo y bombardear ahí donde están esos de ISIS, ¿verdad? Mandarles una bomba atómica y acabar con todos. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿por qué nosotros como seres humanos sí creemos que tenemos la facultad de decir quién merece vivir y quién no? Pero cuando Dios toma esa atribución, entonces decimos: Dios es malo. Entonces decimos: Dios es injusto. Cuando nosotros consideramos que un criminal, que un delincuente ya es demasiada su maldad, ¿verdad? Decimos:
que lo ejecuten, que lo fusilen, que lo maten. Pero tal parece que cuando Dios es quien toma la decisión, entonces Dios es malo, ¿verdad? Esa es la lógica del ser humano. Pero en la lógica de Dios, Dios dice: tú puedes pensar lo que tú quieras, ¿verdad? Pero yo soy Dios. Y entonces Dios les da la instrucción y les dice: extermínenlos a todos. Ya no hay, ya perdieron esa humanidad, ya no hay punto de retorno para ellos. Pero las tribus de Israel dijeron: no, ¿para qué los vamos a exterminar? Ya quedan bien poquitos. Entonces mejor vamos a dejarlos ahí, ¿verdad? Pobrecitos, vamos a dejarles ahí un espacio para que ellos se queden. Y la constante en el libro de Jueces, si usted lee el capítulo 2 y el capítulo 3 de Jueces, va a encontrar una frase que se repite varias veces: y la tribu de Dan no exterminó, no expulsó completamente a los que habitaban en su territorio. Y la tribu de Neftalí no expulsó a todos los que estaban. Y la tribu de Judá no expulsó a todos los que estaban ahí. Eso se repite varias veces. Y lo que sucedió fue que las personas que quedaron de los que vivían antes en Canaán comenzaron a multiplicarse con el tiempo, con los años. Comenzaron a crecer, comenzaron a hacerse fuertes. Y el pueblo de Israel no eran expertos en nada. Dependían de Dios. Tenían que confiar en Dios. En el desierto ellos no sembraban nada. En el desierto ellos no criaban ganado. En el desierto ellos no construyeron nada. En el desierto ellos lo único que tenían que hacer era seguir la nube y seguir la columna de fuego. Eso era lo único que tenían que hacer. Cuando llegan a Canaán, tuvieron que aprender a cultivar la tierra. Tuvieron que aprender a construir casas. Tuvieron que aprender a criar ganado. Y su vida cambió, pero les costó trabajo. Y entonces las personas que habían quedado ahí, que supuestamente los dejaron para que trabajaran como servidumbre, comenzaron a decirles: mira, para que la tierra te dé buenas cosechas, tienes que pedirle a este Dios. Para que el ganado se multiplique y no se enferme y no se muera, y los animales salvajes no vengan a comerse las crías del ganado, tienes que pedirle a tal Dios. Y comenzó a filtrarse en el pueblo de Israel las religiones paganas, las religiones antiguas. Y Dios se enojó con ellos. Esto que dice el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Eso también es una constante en el libro de Jueces. Siempre el pueblo de Israel se olvidaba de Dios y Dios permitía que vinieran los enemigos. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando llegó a la tierra prometida, comenzaron a prosperar. Y Dios se los dijo cuando estaban en el desierto. Les dijo: ten cuidado, no sea que cuando comiences a prosperar, no sea que cuando construyas casas, no sea que cuando te comience a ir bien digas: mi mano me ha enriquecido, y te olvides de Jehová tu Dios. Dice: ten cuidado. ¿Y qué cree que hicieron? Se olvidaron de Dios. Comenzaron a pensar que habían prosperado porque eran muy inteligentes, porque eran muy fuertes, porque eran muy capaces. Y mire, Dios les dio un mandamiento. Dios les dijo: cuando cosechen, cuando siembren sus parcelas, su tierra, y comiencen a cosechar, Dios les dijo: van a cosechar durante 6 años, y el 7º año va a ser año de reposo, año sabático. El 7º año van a dejar reposar la tierra. Y Dios hacía un milagro de multiplicación, porque la cosecha, fíjese bien, la cosecha del primer año les daba para vivir 1 año mientras llegaba la siguiente cosecha. La cosecha del segundo año les alcanzaba para vivir 1 año mientras llegaba la siguiente cosecha. Y la cosecha del tercer año era lo mismo,
Les alcanzaba para vivir un año mientras llegaba la siguiente cosecha. Pero sucedía algo. El sexto año, la cosecha del sexto año, les alcanzaba para vivir el sexto año, les alcanzaba para vivir el séptimo año que la tierra reposaba, y les alcanzaba para vivir el primer año del siguiente ciclo mientras la cosecha se levantaba. O sea, la última cosecha, la cosecha del sexto año, Dios la multiplicaba y les rendía, les alcanzaba para vivir 3 años. Y ellos no se dieron cuenta de eso. Ellos dijeron: si así que no sembramos el séptimo año nos va bien, ahora imagínate si sembráramos el séptimo año, sería 100% ganancia. Y comenzaron a dejar a un lado el mandamiento que Dios les había dado de dejar descansar la tierra un año. Y entonces dice la Biblia que Jehová los entregó por eso y por la idolatría, porque comenzaron a poner altares a Baal, comenzaron a poner imágenes de dioses paganos en medio de sus parcelas, en medio de los lugares donde Dios les había mandado que lo adoraran solamente a Él. Y después comenzaron a preguntarse: ¿y por qué será que nos va mal? Comenzaron a decir: a mí se me hace que lo que dice ahí en la iglesia es mentira, porque mira, dicen que Dios es bueno, dicen que Dios nos prospera, dicen que Dios nos bendice, y mira, nos va mal en lugar de irnos bien. Y no se daban cuenta de lo que ellos estaban haciendo. Y entonces dice la Biblia, Dios los entregó en manos de los madianitas. Ahora, Madián, ¿de dónde viene Madián? Cuando Dios le dice a Abraham que le va a dar una descendencia que va a ser numerosa, Abraham dice: pero yo no tengo hijos, ¿cómo voy a tener una descendencia numerosa? Y Dios le dice: yo te voy a dar un hijo, tú y tu esposa, le dice Dios, van a tener un hijo. Y tuvieron un conflicto. Después, ¿verdad?, se les ocurrió la idea de que Abraham tuviera un hijo con una de las mujeres que vivían ahí con ellos, con una sierva que tenían ahí. Se creó un conflicto y después se cumplió lo que Dios había dicho, nació Isaac, y hay un conflicto, ¿verdad?, con su otro hijo, con Ismael, y Abraham tiene que despedirlos, tiene que correrlos de ahí de su casa. A Ismael con su madre se fueron y tuvo que quedarse solamente con Isaac, y de ahí de Isaac viene la descendencia del pueblo de Israel. Pero cuando Sara muere, Abraham como que agarró nuevas fuerzas, como que agarró nuevos bríos, le entró el segundo aire a Abraham y dijo: bueno, pues ya Sara se murió, ¿verdad? Ella era la del problema, ella era la que era estéril, yo no tengo ningún problema. Y entonces vamos a ver lo que sucedió en Génesis capítulo 25, en el versículo 1 nos cuenta una historia. Dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Versículo 2: la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián. Aquí encontramos a Madián, que fue uno de los hijos de Abraham. Y Abraham les enseñó a sus hijos también el temor de Dios, les enseñó a servirle a Dios. Y más adelante en la historia, cuando Moisés huye de Egipto, cuando Moisés huye a Faraón, se va al desierto y encuentra un pueblo, encuentra una tribu que vive en el desierto, que se dedican a pastorear ganado. Y esa tribu eran descendientes de ese hombre, de Madián, del hijo de Abraham. El lugar donde vivían se llamaba Madián. Y vamos a ver en Éxodo capítulo 3, versículo 1, nos cuenta una historia también. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro,
sacerdote de Madián. Cuando Moisés llega a ese lugar llamado Madián, de los descendientes de Abraham, había un sacerdote. Era gente temerosa de Dios, era gente que adoraban a Dios. Pero después pasan los años, de ahí, de eso, de Moisés, pasaron casi 500 años de historia, y nos encontramos después de algunos años a Madián, que había en ellos envidia hacia Israel. Ellos decían: nosotros también somos descendientes de Abraham, así que lo que ellos están disfrutando ahí en la tierra prometida, lo deberíamos poder disfrutar también nosotros. Y entonces ellos tomaron la decisión. Claro, todo esto era parte del plan de Dios, pero ellos tomaron la decisión de invadir las tierras de Israel, porque las tribus estaban separadas. Ninguno de los jueces que es mencionado en el libro de Jueces, ninguno de ellos fue el líder de toda la nación de Israel. Eran líderes tribales. Cada juez operaba en su territorio, en el territorio de su tribu. Ninguno de los jueces lideró a toda la nación hasta que llegó Samuel. Samuel fue el primero que comenzó a unificar a todas las tribus, y después la historia da un salto y tenemos al primer rey, que es Saúl, que ya dirige a toda la nación completa. Pero en el tiempo de los jueces, todas las tribus estaban separadas. Y entonces viene Madián a invadir a Israel, y dice que Dios los entregó en su mano por 7 años. Durante 7 años los madianitas hacían la misma operación. Esperaban, dice la Biblia, esperaban a que Israel sembrara, criara su ganado, y cuando ya el ganado estaba de buen tamaño y cuando ya las cosechas estaban listas, dice que venía Madián. Dice que era un pueblo numeroso, dice que eran como langostas. Venían y traían a sus ganados, invadían la tierra de esta tribu de Israel, la invadían, acababan con las cosechas, mataban a las personas, se llevaban las cosechas, se llevaban el ganado. Los pastizales quedaban pelones, porque el ganado de Madián venía y se comía todo el pasto. Se llevaban las cosechas, se llevaban los animales, y el pueblo de Israel no podían defenderse. Dice que hicieron cuevas, hicieron lugares fortificados, trincheras. Cuando los madianitas venían, cuando veían que el ejército de los madianitas venían, no tenían la capacidad de defenderse. Lo único que hacían era, iban y se atrincheraban, iban y se metían en sus fortalezas, en sus trincheras, a esperar, a aguantar varios días, hasta que los madianitas se acababan todo y se iban. Y entonces los de Israel podían salir nuevamente y empezaban otra vez de cero a trabajar la tierra, a criar el ganado, a trabajar, a construir nuevamente las casas, todo. ¿Por qué? Porque los madianitas dejaban todo en ruinas. Ahora, esto se repitió, dice la Biblia, por 7 años. ¿Puede imaginarse la condición en la que vivían? Dice el versículo 6: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Ellos decían: bueno, tal vez el año que viene ya nos va a ir mejor, y volvían a trabajar y volvía a pasar lo mismo. El espíritu de Madián, así se llama el tema, el espíritu de Madián, venía y se apoderaba, tomaba el control en la tierra de Israel. Y quiero decirle algo: el espíritu de Madián está vigente todavía el día de hoy. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de Madián? El espíritu de Madián es la parte de nosotros que también conoce a Dios,
así como Madián, ellos también conocían a Dios. Ellos también tenían sacerdotes, ellos también adoraban a Dios. Pero llegó un momento en que se corrompieron. Llegó un momento en que perdieron el propósito y comenzaron a envidiar lo que Israel tenía. Y el espíritu de Madián es el que llena el corazón de amargura y comienza a decir: mira, tú estás trabaje y trabaje, y por más que trabajas no te alcanza. Y mira, a todos los demás les va bien, a todos los demás están prosperando, todos los demás están saliendo adelante, todos los demás viven felices, y tú vives puro conflicto, pura deuda, puros problemas, puras enfermedades. Y entonces viene la amargura. El espíritu de Madián es el que te mantiene, así como al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no podía disfrutar de el fruto, el producto de su trabajo, pero se mantenían trabajando todo el tiempo estaban trabajando y nunca podían disfrutar lo que trabajaban. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones muy similares? Trabajamos, pero no podemos disfrutar. Trabajamos, pero decimos: es que por más que me esfuerzo, por más que hago, por más que intento, no encuentro, ¿verdad? No hay un trabajo en donde yo realmente pueda explotar lo que tengo. No hay, cuando tengo una cosa, no tengo otra. Cuando se dan ciertas condiciones, no se dan otras. Y tenemos conflicto porque nunca encontramos las condiciones perfectas. Nunca encontramos las condiciones adecuadas para trabajar y salir adelante. Y sabemos que tenemos potencial, sabemos que podemos hacer las cosas, pero sentimos que hay algo que nos retiene, que hay algo que nos está bloqueando, que nos está imposibilitando para salir adelante. Y es el espíritu de Madián. El espíritu de Madián viene y se come las ganancias. El espíritu de Madián viene y se come el producto de tu trabajo, el producto de tu esfuerzo, el producto de tu ánimo. El espíritu de Madián es el que te susurra en el oído y te dice: no tienes tiempo de ir a la iglesia porque tienes que trabajar más. El espíritu de Madián es el que te dice: no tienes tiempo de servirle a Dios, de involucrarte en la obra, porque si descuidas tu trabajo, si descuidas tu negocio, se viene abajo. El espíritu de Madián es el que te dice: si trabajando 6 días en la semana, ahí la llevas. Ahora imagínate si trabajaras también el domingo sería ganancia completamente. Eso es lo que el espíritu de Madián trata de hacerte creer. Y muchas veces nos encontramos en ese ciclo en donde decimos: voy a trabajar mucho para ganar mucho, y ya cuando tenga yo todo lo suficiente y todo lo necesario, entonces le voy a servir a Dios. ¿Sabes cuándo va a llegar ese día? Nunca. Quiero compartirte algo. Hace muchos años a mí me tocó estar como pastor de jóvenes en la iglesia en donde estábamos, y había muchos jóvenes que estaban ahí involucrados en la obra de Dios. Y teníamos algunas misiones que habían salido de la iglesia en algunas ciudades, lugares cercanos, en Jalapa, en Orizaba, en Alvarado, en Piedras Negras, en muchos lugares aquí alrededor, cerca de Veracruz. Y nosotros hacíamos un trabajo misionero a pequeña escala, porque nos íbamos los fines de semana a apoyar las iglesias, las misiones nuevas, las misiones que habían salido. Y nos íbamos el viernes en la tarde o el sábado muy temprano. Durante toda la semana salíamos a vender pan, dulces, refrescos, ¿verdad? Nos poníamos aquí en el crucero de aquí de Bolívar y La Fragua. Ahí nos poníamos a vender. Llenábamos, comprábamos unos vasos así transparentes, pequeños, desechables. Los llenábamos de hielo, los retacábamos de hielo y les poníamos refresco de colores para que se viera bien lleno de refresco el vaso. Y cuando hacían alto el semáforo, nos acercábamos a los carros y les decíamos: si quiere tomar un vaso, puede tomarlo,
y el donativo es voluntario, lo que usted nos quiera dar, ¿verdad? Y la gente pues venía calorada, ¿verdad? Bien, bien, bien del trabajo, de la calle. Y bueno, recogíamos ahí, le juntábamos las finanzas y eso era para los pasajes, porque el fin de semana nos íbamos a las iglesias nuevas, a las misiones, y cuando llegábamos el sábado, todo el día era salir a la calle también a vender para apoyar, para recaudar finanzas para la iglesia. El sábado en la tarde hacíamos evangelismos, salíamos a repartir folletos, estábamos ahí con los muchachos en las casas de rehabilitación. Y el domingo temprano estábamos en el culto en la iglesia, hacíamos obras de teatro, predicábamos, algunos estaban trabajando con los niños, otros eran mujeres, bueno, trabajábamos ahí en las misiones, en las iglesias. Y el domingo en la tarde había que regresar. Al domingo terminaba el culto y nos quedábamos a convivir con los hermanos, a ayudar a los pastores ahí, a discipular a los nuevos, a orar por ellos, a estar. Y ya en la noche, el domingo, nos regresábamos. Había veces que llegábamos y ya no había boletos, se acababan los boletos de regreso. A veces teníamos que venir transbordando. A veces llegábamos aquí a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Y quiero decirle algo, muchos de los muchachos que iban al día siguiente, el lunes temprano, tenían que presentarse en la escuela, en la universidad, a presentar exámenes, a entregar trabajos, a entregar proyectos, pero ellos sacaban el tiempo para servirle a Dios. Y había otros muchachos que decían: yo ahorita no puedo porque tengo mucho trabajo en la escuela, pero cuando me titule, entonces sí, decían, voy a colgar el título ahí en la pared y me voy a dedicar a servirle a Dios. Una vez que terminaron la escuela, hermano, no les vimos ni el polvo. No, quién sabe dónde andan, no los volvimos a ver, no volvimos a saber de ellos. Pero los que sacaban el tiempo para servirle a Dios, los que se esforzaban, los que iban a la escuela tal vez durmiéndose ahí con el sueño atrasado y tal vez teniendo que justificar alguna falta, algún retardo, son los que están más bendecidos por Dios. Son los que el día de hoy tienen buenos trabajos. Dios los ha bendecido en su matrimonio, Dios los ha bendecido en su familia, Dios los ha guardado. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te esfuerzas, y no quiere decir, hermano, mire, hay gente que piensa que la iglesia está llena de gente que no tiene cosas que hacer. Hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Y yo digo, han de creer que en la iglesia hay puro vago, ¿verdad? Puro holgazán. Cuando tú sacas el tiempo para servirle a Dios, para venir a adorar a Dios, hermano, Dios honra ese esfuerzo. Dios bendice ese esfuerzo. Cuando tú dices: Señor, hoy podría yo quedarme, hoy es el único día que tengo para levantarme tarde, hoy es el único día que tengo para hacer tal o cual cosa, pero tú eres mi prioridad, pero tú eres el número uno en mi vida, pero tú eres lo más importante, pero estoy agradecido contigo por todas tus bendiciones, por todo lo bueno que me has dado. Y tú vienes a la iglesia, hermano, Dios honra ese esfuerzo. Cuando tú dices: sí, es cierto, si yo trabajara el domingo ganaría más. Sí, es verdad, pero eso se lo voy a dar de sacrificio al Señor. Y voy a venir porque el domingo es el día del Señor y hay que estar en la casa de Dios. Amén. Cuando tú haces ese esfuerzo y honras a Dios de esa manera, hermano, quiero decirte algo: Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. A Dios nunca le vamos a ganar en dar. A Dios nunca le vamos a ganar en ser generosos. A Dios nunca lo vamos a poder impresionar. Él siempre te va a impresionar más. Y tu negocio va a prosperar más cuando tú pones a Dios en primer lugar. Y en tu trabajo te va a ir mejor cuando tú pones a Dios en primer lugar. Y tu familia va a estar en las manos de Dios cuando tú pones a Dios en primer lugar. Hay personas que tienen familia, que su familia no es cristiana, y dicen: es que el domingo es el único día que puedo estar con ellos, y si no estoy con ellos, entonces me empiezan a decir, ¿verdad? Que eso, que soy cristiano, y que dónde está el amor de Dios, que no estoy con ellos, y que esto, y tengo que ir con ellos para compartirles, para hacer luz en medio de las tinieblas.
Y al rato ahí los ves que andan en Facebook, ¿verdad? Subiendo videos, andan bailando y andan, se van, los absorbe el mundo. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando tú le dices a tu familia, mira, yo los amo, yo los quiero mucho, son mi familia, nunca van a dejar de serlo, pero el día de hoy es el día del Señor y yo me voy a la casa de Dios a adorar a Dios y escuchar su palabra. Hermano, a lo mejor vas a tener momentos difíciles, pero al cabo de un tiempo, al cabo de unos años, aquí los vas a tener a todos también contigo en la iglesia. Te van a seguir porque van a ver tu convicción, porque van a ver tus valores, porque van a ver tus principios. Y ellos van a saber, hermano, que a donde tú vas, a donde tú buscas a Dios, Dios transforma las vidas. Y van a saber que hay un Dios que bendice y que prospera más cuando tú vienes y lo pones a Él en primer lugar, que cuando redoblas tus esfuerzos tal vez en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, en lo que tú quieras. Pero el espíritu de Madián siempre va a tratar de tenerte ocupado. El espíritu de Madián siempre va a tratar de engañarte. Y ¿sabes qué? Al final te va a dejar sin ganancias. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel no podía defenderse? Porque no había un ejército, no habían soldados. ¿A qué hora iba un ejército a formarse y a entrenar y a estar bien capacitado si todo el tiempo tenían que estar trabajando, labrando la tierra y criando ganado? No pueden prosperar porque Madián los tiene esclavizados, Madián los tiene oprimidos todo el tiempo trabajando. Por eso hay gente que Dios los ha llamado y tienen mucho potencial y tienen muchos dones y son muy capaces de servirle a Dios, pero todo el tiempo se mantienen ahí en la mínima. Todo el tiempo se mantienen ahí en stand-by, todo el tiempo se mantienen ahí nada más con la reserva del tanque. Nunca pueden explotar todo su potencial porque Madián los tiene siempre ocupados en otras cosas. Madián los tiene siempre entretenidos en otras cosas que hacer. Madián los tiene siempre ahí en el trabajo, creyendo que por trabajar más van a prosperar más. Y llegó un momento que se acordaron y dijeron en el versículo 7. En el 6 dice: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Fíjese, Dios les está diciendo aquí a través del profeta: lo más difícil, lo que era imposible de hacer para ustedes, lo hice yo. Ustedes no tenían manera de salir de Egipto, yo los saqué. Ustedes no tenían manera de sobrevivir en el desierto, yo los guardé. Ustedes no tenían manera de ganarle en la guerra a las tribus de Canaán, y yo les di la victoria, dice el Señor. Yo los sostuve, yo les entregué esta tierra, yo los bendije, yo los prosperé. Dice, lo difícil, dice el Señor, lo hice yo. A ustedes nada más les tocaba la parte fácil. Fíjese lo que dice el Señor, versículo 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, le está diciendo, yo, no van a adorar a nadie más que a mí. Yo soy Jehová vuestro Dios. Si usted recuerda, esas son las palabras con las que comienzan los 10 mandamientos. Yo soy Jehová vuestro Dios, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Entonces Dios les está recordando esas palabras. Les dice, les dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. O sea, Dios les está diciendo, porque los hijos de Israel dijeron, Dios, no seas mala onda, échanos la mano, mira cómo estamos, no seas malo, ayúdanos. Y entonces Dios les envía un profeta y les dice, no,
los malos son ustedes. Acuérdense que yo los bendije, acuérdense que yo los ayudé, acuérdense que lo único que les exigí a cambio era que me adoraran solamente a mí, que no les sirvieran a los dioses de los amorreos. Pero parece ser que fue demasiado pedir, les dice Dios. Parece que les pedí algo imposible. Parece que les pedí algo que estaba más allá de su alcance. Parece que les pedí algo que era realmente una tarea imposible de hacer. Solamente les pedí que fueran fieles, dice el Señor. Y no pudieron hacerlo. No pudieron ser fieles. Dice en el versículo 12, porque ellos creían que tenían la razón. Y en el versículo 12, y el ángel de Jehová se les apareció. No, ya me salté el 11. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Este versículo es muy interesante porque dice que este muchacho Gedeón estaba sacudiendo el trigo, pero estaba en un lagar. Ahora, el lagar no es para sacudir el trigo. El lagar es para pisar las uvas. El lagar es una bodega, es una cabaña, digamos así, donde hay como una alberca. ¿Ha visto usted las albercas, esas tubulares que se arman con tubos y que son así redondas? Bueno, eso era un lagar. Ahí echaban las uvas y después algunas personas entraban y pisaban las uvas para reventarlas, para obtener el jugo de la uva, para procesarlo y tener vino. Ese lugar tenía que ser cerrado, tenía que estar techado para que no le cayera basura a las uvas y se contaminara el vino. Pero el trigo no se sacudía en un lagar. El trigo se tenía que sacudir al aire libre, en un lugar elevado, en una colina. El trigo los montones de trigo se ponían en el piso, y con un palo una persona venía y golpeaba los manojos de trigo para que las espigas se abrieran y soltaran los granos de trigo. Y después venían con una herramienta, usted lo ha visto, se llama el bieldo, es que parece como un trinche, así. Metían ese trinche y aventaban el trigo hacia arriba. Y la razón por la que eso tenía que hacerse al aire libre y en un lugar alto es porque cuando ellos aventaban el trigo hacia arriba, después de haberlo aporreado, el viento venía y el viento se llevaba la basura y solamente caía el grano de trigo limpio. Y lo volvían a hacer otra vez, volvían a aventar hacia arriba toda la basura y el viento se llevaba la basura y caía el grano de trigo limpio. Eso lo hacían varias veces hasta que se iba toda la basura y solamente quedaba el trigo limpio. Pero cuando estaba Gedeón en el lagar sacudiendo el trigo, en un lagar, como es un lugar cerrado, ahí no corre el aire, ahí no corre el viento. Y Gedeón lo que estaba haciendo era abrir el trigo, espiga por espiga, grano por grano, iba abriendo para sacar el grano de trigo. ¿Sabe cuándo iba a terminar Gedeón de sacar el trigo? Pero preferían sacar el trigo ahí escondidos para que los madianitas no vinieran y dijeran: tienen trigo, pues presta, ¿verdad? Entonces preferían tener el trigo así escondido, aunque se tardaran una eternidad en sacar los granos de trigo, pero preferían hacerlo así antes que clamar a Dios. Pero clamaron a Dios, y el ángel de Jehová, que es el Señor Jesús en el Antiguo Testamento, dice, se le apareció en el versículo 12. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Esas palabras que el ángel le dijo llevaban cierto sarcasmo, llevaban cierta ironía. El ángel se estaba burlando de Gedeón. Le estaba diciendo: que Dios te bendiga, varón esforzado. O sea, le estaba diciendo: y qué buena técnica de cosechar trigo. Vas, híjole, no, hombre, eres un genio. ¿Cómo no se me ocurrió a mí antes, verdad? Vas a terminar bien rápido, vas a prosperar mucho ahí con esa técnica de cosechar trigo. Y le dice: varón esforzado. Se refiere a eso, a que se estaba esforzando, que estaba haciendo un buen trabajo. Dice: y valiente. ¿Cuál valiente si estaba escondido para que no le robaran el trigo? Dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y entonces Gedeón sintió, ¿verdad? Así como cuando sentimos la sangre. Y se voltea y le dice: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? A ver, dice, si Dios es bueno, si Dios existe, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, Él nos ha entregado en manos de los madianitas. O sea, Gedeón le está echando la culpa a Dios, le está diciendo: ah, sí, a ver, si Dios existe, ¿por qué nos está yendo mal? Si Dios existe, ¿por qué me quedé sin trabajo? Si Dios existe, ¿verdad? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué se enfermó mi familia? Si Dios existe, ¿verdad? ¿Por qué nos va de mal en peor y estamos en crisis, estamos así? Dice: a ver, ¿por qué no hace Dios milagros, verdad? Como dicen nuestros padres, dicen: no, si Dios nos sacó de Egipto, abrió el mar, ¿verdad? Y sí, presumen mucho. A ver, ¿dónde está? A ver que Dios haga un milagro ahorita. A ver, dice: Dios nos ha abandonado. Le está diciendo: la culpa de que estemos en esta condición es de Dios por habernos abandonado. A ver, que haga un milagro Dios ahorita. Y el ángel le dice, mirándole, versículo 14, dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. O sea, le estaba diciendo: ah, bueno, pues si tú tienes una mejor idea que Dios, pues ve, que Dios te bendiga, ¿verdad? Y ve y hazlo. O sea, ¿por qué? Si de verdad tú dices que es culpa de Dios, si de verdad tú le puedes. Es como cuando Dios le habla a Job. Cuando Job dice: no, es que tú me maldijiste y tú te olvidaste de mí, y tú esto y tú lo otro, y todo lo que haces no tiene propósito, nada más es al azar, ¿verdad? Y todo. Y entonces Dios le dice a Job: a ver, ven, siéntate aquí, le dice. Dice: te vas a amarrar bien los pantalones, porque ahora yo te voy a preguntar, le dice Dios, y tú me vas a contestar. Y así el ángel le dice a Gedeón: a ver, bueno, si tanto dices tú que tú sabes hacer las cosas mejor que Dios, ve, órale, yo te mando, ve, yo te respaldo, ve y desafía a los madianitas. Y entonces ahí Gedeón le dice: no, Señor, no puedo. De por sí mi familia es la más pequeña en la tribu, y yo soy el más pequeño de mi familia. No puedo, Señor. Ahí Gedeón reconoció que él no podía, que él no tenía la capacidad. Y entonces el Señor le dice: no te preocupes, Gedeón, yo voy a estar contigo. Solamente tienes que esforzarte y ser valiente. Y el ángel le dijo, quiero invitarle a que se ponga de pie conmigo. Versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. El ángel, que era el Señor Jesús, le dijo: ¿quieres que Dios te prospere? ¿Quieres salir de esa condición en la que estás? Bueno, ofrécele un sacrificio a Dios. Haz un sacrificio para el Señor. Vas a ir al corral de tu papá y vas a tomar el toro, el segundo toro. ¿Cuántos años dice que tenía el toro? 7.
¿Cuántos años dice que Madián los estaba oprimiendo? 7. O sea, ellos estaban quejando con Dios y decían: Señor, es que Madián vino y no nos dejó nada de comer, no nos dejó. No, sí tenían animales de 7 años, pero eso los estaban guardando para ellos, los estaban reservando para ellos. Y Dios le dijo a Gedeón: si de verdad quieres que Dios bendiga tu trabajo y Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu vida, confía en Dios. Agarra ese toro que han estado escondiendo por 7 años, que lo tienen ahí de reserva por si un día se acaba la comida, y sacrifícalo para Jehová. Pero antes, derriba el altar de Baal que tu papá tiene ahí, y derriba la imagen de Acera que está junto a él, y entonces ofrece el sacrificio para el Señor. ¿Qué le está diciendo ahí el Señor a Gedeón? Quita los ídolos, haz a un lado los ídolos y adora a Dios. ¿Cuáles son los ídolos que hemos estado adorando? ¿Cuáles son los ídolos que el espíritu de Madián nos ha engañado y nos ha dicho que si adoramos esos ídolos vamos a tener buenas cosechas, el ganado va a crecer y vamos a ser prósperos? Pero solamente nos han traído pobreza. ¿Cuáles son los ídolos? A lo mejor por mucho tiempo has estado idolatrando tu trabajo. A lo mejor durante mucho tiempo has estado idolatrando a tu familia. A lo mejor durante mucho tiempo te has estado idolatrando a ti mismo, poniéndote en primer lugar antes que Dios. Y hermano, la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Él nos anhela para Él y para nadie más. Y el Señor respaldó a Gedeón. Gedeón, si tú terminas de leer la historia después, dice que derribó los altares, quitó las imágenes. Y cuando la gente se dio cuenta, cuando la gente del pueblo se dio cuenta, dijeron: ya, ¿quién quitó el altar de Baal? ¿Quién quitó la imagen de Acera? Vamos a matarlo. Y el papá de Gedeón dijo: si de verdad son dioses, no necesitarían que nadie los defendiera. Se podrían defender ellos solos, pero no son dioses. Y entonces siguieron a Gedeón, creyeron en la palabra que Dios le había hablado a Gedeón y derrotaron a los madianitas. Pudieron derrotar a los enemigos. Dios les dio la victoria. Y dice la Biblia, al final de la historia, dice que Gedeón gobernó durante 40 años. Y durante esos 40 años hubo prosperidad, hubo paz y hubo bendición en Israel. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando tú le dices al Señor: Señor, ya no quiero enfocarme en prosperar, ya no quiero enfocarme en darme los gustos, ya no quiero enfocarme, Señor, en trabajar para disfrutar cosas terrenales. Ahora quiero enfocarme en ti, quiero ponerte a ti en primer lugar, quiero creer en ti, quiero creer en tu palabra. Hermano, hay más bendición cuando tú pones a Dios en primer lugar. Hay más bendición. Aparentemente el espíritu de Madián te va a hacer creer que para prosperar tienes que trabajar más. Y el Señor te dice que si en verdad quieres prosperar, ponme a mí en primer lugar. Ponme a mí en primer lugar. Cierra tus ojos un momento delante de la presencia del Señor. Señor, estamos delante de ti en esta tarde porque te necesitamos. Necesitamos verdaderamente, Señor, tener un encuentro contigo. Necesitamos verdaderamente, Señor, sacudirnos al espíritu de Madián que nos ha estado oprimiendo por mucho tiempo. Tenemos, Señor mi Dios, que sacudirnos al espíritu de Madián que nos ha hecho, Señor, quitarte a ti del primer lugar y creer que podemos valernos por nosotros mismos, creer que podemos prosperar en base a nuestro propio esfuerzo, en base a nuestra propia capacidad, en base a nuestra propia sabiduría. Señor, ayúdanos, Señor, a entender que el único que nos puede hacer prosperar eres tú, Señor, porque tu palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Levanta tus manos un momento en la presencia del Señor y vamos a adorar a Dios. Vamos a decirle: Señor, queremos entregarnos a ti, queremos rendirnos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Hoy te entrego los ídolos que había en mi corazón, Señor. Hoy los quiebro delante de ti. Hoy los quiebro delante de tu presencia y hoy te pongo a ti y solamente a ti, Señor, como primer lugar en mi vida. Que tú seas mi prioridad, Señor. Que tú seas el número uno en mi vida, Señor, en todas las áreas de mi vida. Y es importante que tú y yo rindamos al Señor nuestra vida, que le digamos: Señor, yo te entrego todo, te entrego mi tiempo, te entrego mis fuerzas, te entrego mis finanzas, te entrego mi trabajo, te entrego a mi familia. Es importante que tú le digas al Señor: te entrego todo. Pero es más importante que tú le digas al Espíritu Santo: sopla en mí y llévate toda la basura, Señor, porque sin ti es imposible. Aunque yo me proponga 1000 veces hacer las cosas para ti, pero si tú, Espíritu, si tú no soplas sobre mí, la basura sigue estando ahí. Si yo sigo limpiando el trigo en el lagar, la basura nunca se va a ir. Pero si tu Espíritu sopla sobre mi vida, Señor, te llevas la basura y solamente queda el grano limpio, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos un momento más en la presencia del Señor? Dile que tu Espíritu Santo sople en mi vida, Señor. Que tu Espíritu Santo sople sobre mi vida. Dile: ven, Espíritu Santo, y sopla sobre mi vida, Señor. Llévate la basura, llévate todo aquello que estorba, Señor. Llévate los ídolos, llévate la necesidad, la angustia, Señor. Llévate, Señor, la ansiedad. Llévate, Señor, la depresión. Llévate la frustración, la amargura. Dile: Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mi vida y llévate todo aquello que no te agrada. Quita todo aquello, limpia todo aquello, Señor, que te estorba para hacer tu obra en mí. Queremos conocerte, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de conocerte, Señor. Ven y sacia, Señor, esa hambre. Ponemos en tus manos, Señor, cada familia que está congregada en este lugar. Ponemos en tus manos, Señor, la fuente de los ingresos, el trabajo, Señor, la economía. Sabemos que son tiempos difíciles. Sabemos, Señor mi Dios, que cada peso cuesta. Trabajar y ganar el sustento, Señor, para nuestra familia cuesta y cuesta cada vez más. Pero tu palabra dice, Señor, que tú eres el que nos das el poder para hacer las riquezas. Que tú eres, Señor, quien trae bendición. Que tu bendición es la que enriquece y no añade tristezas con ella, Señor. Hoy te pido que tú bendigas, Señor, la economía de cada familia que está en este lugar reunida, Señor. Yo te pido que tú bendigas el trabajo, las finanzas, la economía. Que tú reprendas al devorador, Señor. Que tú reprendas a la enfermedad. Que tú reprendas, Señor, los conflictos, los problemas que consumen la economía y las fuerzas en cada hogar, Señor. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Y enséñanos a creer en tus promesas. Enséñanos a creer en tus palabras, Señor. Enséñanos a ser agradecidos y justos contigo, Señor. Que cada vez que traigamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda aquí al altar, Señor, sea un acto de fe, pero también de honra, Señor, para ponerte a ti en primer lugar antes que todas las cosas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.